Bien, entonces hoy corresponde el quinto sermón de la serie titulada La sabiduría de Jesús expresada en parábolas, donde cada semana hemos visto una o más parábolas que Jesús le enseñó a sus discípulos para, por medio de imágenes creadas desde lo cotidiano, poder cambiar alguna visión errónea del mundo por alguna verdad del reino de Dios, con tal poder transformador que remueva el piso al punto de no dejarte más opción que movilizarte hacia un cambio profundo en tu vida. La última vez hablamos de la parábola de la oveja y moneda perdida, que nos mostraron el gozo que implica encontrar algo que se había perdido y el regocijo que implica que un pecador se arrepienta delante de Dios. Hoy veremos la parábola del árbol y sus frutos, donde Jesús va a cuestionar esta creencia popular que las personas tienen, que las personas que hacen el mal pueden ser buenas de corazón, ya que los verdaderos frutos del reino solo pueden nacer de un corazón que está siendo transformado radicalmente por Dios. Bien, pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar en el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿estoy dando buenos frutos en mi vida que reflejen un corazón que está evidentemente siendo transformado por la palabra de Dios? O sea, la pregunta de hoy día es, ¿estoy dando buenos frutos en mi vida que reflejen un corazón que está evidentemente siendo transformado por Dios? Bien, vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en la reflexión de este día. Oremos. Padre amado, Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces las motivaciones por las cuales hacemos todo lo que hacemos. Tú conoces, Señor, de dónde salen nuestras palabras y nuestras acciones en el día a día. Padre amado, tú también sabes que en medio de la pandemia probablemente ha salido lo mejor y lo peor de nuestro corazón. Señor, te pido que hoy día nos puedas desafiar de tal manera que nos demos cuenta lo importante que es la transformación que tú estás haciendo en nuestro corazón para que podamos vivir de buena manera, para que podamos mostrar frutos de que somos parte del reino de Dios. Padre amado, desafíanos en esta área tan importante en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, para comenzar a pensar en esta parábola, que me gustaría preguntarles si alguna vez les ha pasado que ustedes hayan visto alguna manzana o naranja o un plátano o alguna palta que de lejos se veía deliciosa y que al verla ustedes sintieron, voy a comer esta naranja jugosa o qué rico esta palta en la mañana, pero que al abrir la fruta se dieron cuenta que esta era arenosa, sin sabor, seca o mala. ¿Les ha pasado eso? No hay nada más desagradable que algo así, ¿cierto? Creo que la parábola de hoy nos mostrará la importancia de que tanto el exterior como el interior del cristiano tiene que tener ese sabor bueno y agradable. Y Jesús justamente enseña esta parábola en el contexto del Sermón del Monte, donde le estaba enseñando a una gran audiencia acerca de la vara y la astilla en el ojo. No sé si han escuchado esa parábola, donde Jesús cuestiona fuertemente la hipocresía de los líderes religiosos de su época, los cuales juzgaban a las demás personas por sus pecados, pero no se daban cuenta de sus propios errores. O en buen chileno, eran padres gaticas que predican y no practican. Ellos aparentaban dar frutos de fe frente a la gente,
pero Jesús sabía perfectamente cuáles eran sus motivaciones y que éstas no eran correctas. Y es en ese contexto del Sermón del Monte y esta parábola previa que les mencioné, que Jesús les explicará la parábola de los frutos, para enfatizarles que los frutos esperados por Dios solo pueden venir de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios para poder conocer y aplicar la voluntad del Padre en sus vidas. Y si revisamos los elementos de esta parábola, vemos que Jesús les presenta dos árboles, uno bueno y otro malo. Les presenta dos frutos, uno bueno y otro malo. Y les presenta dos tesoros del corazón, uno bueno y uno malo. Y esto para mostrar que en la vida hay solo dos opciones a los ojos de Dios: el que hace el bien y el que hace el mal, no dejando pie a ninguna otra opción intermedia. La Biblia es muy clara en decir que todo aquel que no está en Cristo tiene un corazón rebelde y desobediente delante de Dios. Pero además nos muestra la importancia del nexo entre las motivaciones, las acciones y las palabras, dejándonos en claro que solo aquel que tiene un corazón bueno puede hacer el bien, y aquel que tiene un corazón malo siempre seguirá haciendo el mal. Pero Jesús va más allá, diciendo que un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por eso el versículo 44 dice que el espino no da higos y la zarza no da uvas, lo cual es más que evidente porque el espino da tunas y la zarza da moras, lo que nos permite fácilmente reconocer esos árboles por sus frutos, como también las acciones y palabras de las personas nos permiten llegar a conocerlas. Ahora es interesante que Jesús haya usado específicamente estos dos árboles como ejemplos, ya que probablemente Jesús sabía que existe un tipo de espino que da una clase de baya negra que a la distancia era muy parecida al higo. Y había una zarza que da una flor que de lejos se podía confundir con la uva. Pero cualquiera que se acercara a estos dos árboles, aunque sus frutos parecieran que son una uva, una vid o que son una higuera, incluso sin probar esos frutos, fácilmente podrían identificar al acercarse que esto no era un viñedo y no era una higuera. Por lo que además en la Biblia estos dos árboles eran representación históricamente del pueblo de Dios, tanto la higuera como la vid. Por lo tanto, Jesús le está diciendo que quizás sus frutos pueden parecer que reflejan la voluntad de Dios y tener una apariencia de ser buenos, pero la realidad es que no lo eran, porque sus motivaciones no eran las correctas. Jesús les dice que solo un árbol bueno que ha sido plantado con la semilla del Evangelio puede atesorar a Jesús en su corazón, para así poder crecer saludablemente con la madurez que solo el Espíritu Santo puede generar en nuestras vidas. Porque como nos dice la primera parte del versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Ahora, esta verdad se contradice totalmente al popular pensamiento que todos somos buenas personas, que a veces hacemos cosas malas. En otras palabras, creer que mi naturaleza humana, en lo más profundo, es buena y piadosa, pero esta veces, de vez en cuando, se deja corromper por las distintas circunstancias de la vida, las cuales nos llevan a pecar y por ende a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero esa afirmación va totalmente en contra de las palabras de Jesús en esta parábola y de las Escrituras en general, ya que estas dicen que todos nosotros tenemos una naturaleza corrompida y pecaminosa, que tiende al mal y que se revela constantemente contra Dios y su voluntad desde que nacemos, casi como si estuviera en nuestro ADN esta tendencia rebelde.
sino piensa en alguna situación en la que se te haya dicho que no tienes que hacer tal cosa. O piensa simplemente en cualquiera de los mandamientos y dime si alguna vez no lo has quebrantado en tu vida. Y esto es porque el pecado no es algo que hacemos, sino que una condición con la cual nacemos. Somos semillas corrompidas, que si no somos podadas, guiadas y transformadas por Dios, daremos frutos corrompidos. Por lo tanto, no puedo decir que el árbol es bueno si constantemente da frutas malas, como tampoco puedo decir que un hombre es bueno si ha hecho el mal constantemente, o a la inversa, no ha hecho el bien que Dios espera de sus hijos. Por lo tanto, no tiene sentido apelar a esta bondad intrínseca de la gente si sabemos que vivimos en un mundo caído y corrupto, lleno de gente caída y corrupta, que va a tender de forma natural al mal, o al menos no hacer el bien como Dios lo demanda. Y esto no solo apunta a acciones u obras, sino que a las motivaciones que hay detrás. Entonces, creer eso sería como creer en la siguiente frase, que es totalmente errónea. A ver si ustedes me siguen. No sé si han escuchado esta frase. Sé que mi esposo es un borracho y que a veces en cuando me golpea, pero al menos trabaja y es un buen padre cuando está sobrio, por lo que en lo profundo de su ser debe ser un buen hombre. ¿Les suena familiar esa frase? ¿Creen que efectivamente se puede ser bueno si los frutos que reflejamos constantemente son malos? O la frase, yo sé que mi hijo es un poco travieso cuando está despierto, pero cuando duerme parece un angelito. Y la verdad es que ningún niño nace como un angelito, ni menos sin pecado. De hecho, ellos nacen siendo pecadores y por lo tanto también necesitan un Salvador. Todos necesitamos a Jesucristo desde que nacemos y todos necesitamos crecer y madurar en la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, déjenme preguntarle a los padres, ¿qué están haciendo para que sus hijos crezcan diariamente en la fe? ¿Cómo están regando, nutriendo y cultivando la fe de sus hijos? Ahora, no sé si han escuchado esta otra frase. Yo sé que no soy perfecto, pero comparado con otros, no me considero tan malo. ¿Lo han oído alguna vez? La verdad es que efectivamente no somos perfectos, pero Cristo lo fue. Y gracias a Él podemos alcanzar esa santidad y bondad suficiente para reconciliarnos con Dios y para poder vivir conforme a su voluntad. Porque si queremos ser justos y con una comparación realista, no es con otras personas que tenemos que compararnos, sino que con la perfecta ley de Dios, frente a la cual todos nosotros, déjenme aclarar eso, todos nosotros, excepto Cristo, salimos reprobados. Ninguno de nosotros puede decir que ha cumplido toda la ley. Ninguno de nosotros ha hecho el mérito suficiente o necesario para entrar al reino de Dios. Y por lo tanto creo que ninguno de nosotros se atrevería a decir que ha alcanzado por méritos propios la perfección de Cristo, aunque más de alguno pueda vivir creyendo que ya ha hecho suficiente o que ha alcanzado un estatus especial que no necesita crecer más. Pero el punto es que la condición obligatoria para necesitar un redentor es el aceptar que necesito ser salvado, que no puedo ser rescatado por mis propias fuerzas y por lo tanto necesito aferrarme con fe de aquel que está dispuesto a salvarme, aunque no me lo merezca. Por eso Cristo cumple con todos los méritos necesarios para tomar nuestro lugar y recibir la ira de Dios que estaba preparada para nosotros. Y esto lo recibimos por la gracia y misericordia de Dios, la cual es capaz de darnos un corazón nuevo, que pueda hacer el bien por las motivaciones correctas. Por eso el versículo 43 nos dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos, dirá Jesús, no es un cambio de comportamiento, sino un cambio profundo en nuestro corazón. No es buscar ser recauchados o parchados como un neumático defectuoso, sino que ser regenerados y creados desde el principio por completo. No necesitamos volvernos una mejor versión de nosotros mismos,
sino que necesitamos ser una persona totalmente distinta a la que naturalmente somos. O siguiendo con la analogía de esta parábola, que nuestro mal árbol, que da malos frutos y que tiene malas raíces, pueda ser arrancado de fondo y vuelto a sembrar en Cristo como un árbol totalmente nuevo, una nueva creación, una nueva persona, con un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad, nuevas emociones controladas por el Espíritu Santo, con nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevos placeres, nuevos afectos, nuevos frutos que reflejen que ahora estoy siendo transformado a la imagen de Cristo, al ser por gracia una nueva persona en Él. Entendiendo que esto es un proceso que puede comenzar radicalmente, pero continúa gradualmente hasta que lleguemos al cielo. Por eso los versículos 44 y 45 de Lucas 6 nos dicen que el árbol se puede reconocer fácilmente por sus frutos, y estos frutos nacen del corazón, desde el cual a su vez habla la boca. Por lo tanto, todo lo que uno habla y haga en esta vida es reflejo de aquello que atesoramos en nuestro corazón, ya que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Entonces la pregunta más obvia que deberíamos hacernos al leer esta parábola es: ¿qué es lo que más valoro en esta vida? ¿Qué es lo que estoy atesorando en mi corazón? ¿Qué es lo que invade mi mente, mis pensamientos y llena mis labios en cada conversación? ¿Qué es lo que ocupa espacio en mi vida? Lo que más ocupa espacio en mi vida. Y la manera de responder esas preguntas, nos dice Jesús, es escuchando lo que esté saliendo constantemente de nuestras bocas. ¿Qué es lo que esté llenando mis conversaciones a diario? Porque eso reflejará lo que estoy atesorando realmente en mi corazón. Por ejemplo, si todas mis conversaciones están teñidas por la comida, y eso es el centro de todo lo que hablo, entonces mis palabras estarán reflejando que mi corazón está atesorando más la comida que a Cristo. Si todas mis conversaciones están centradas en el dinero y en las ganancias, entonces esto puede estar reflejando que el dinero es un mayor tesoro para mí que Cristo. Lo mismo con mi trabajo, con mis pasatiempos, con las cosas materiales, con la tecnología, con los autos, con las compras, con la ropa, con las casas, con la belleza, o incluso en mis relaciones matrimoniales, familiares o filiales. ¿Qué está saliendo de mi boca constantemente? Ahora les voy a pedir que busquen Jeremías, capítulo 17, versículos 9 al 10, que nos va a ayudar a complementar esta parábola. Así que les pido que lo busquen y se queden ahí. Jeremías 17, del 9 al 10. El versículo 9 dice así: Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y creo que todos nosotros nos hemos hecho alguna vez o varias veces esa pregunta. ¿Quién puede entender mi corazón engañoso? Y yo sé que hay veces que nuestras mentes nos juegan malas pasadas y a veces necesitamos, ustedes saben que yo soy psicólogo, y a veces necesitamos un fármaco que nos ayude a pensar de mejor manera, pero nuestro corazón engañoso puede decirnos, no necesito eso, solo con Dios me puedo sanar. Y yo sé que Dios puede hacerlo, pero si Dios nos ha dado a los profesionales para poder ocupar todas las herramientas que Él nos da, debemos hacerlo. Pero nuestro corazón es engañoso, no nos dejamos ayudar, no nos dejamos ver nuestra ceguera. Este corazón tan fácilmente se deja manipular y llevar por todo lo que no representa el reino de Dios, y por ende por todo lo que este mundo ofrece que es opuesto a Dios, ya sea por el espacio y tiempo que le estamos dando o por el deseo y la adoración que le estamos brindando. Fíjense el versículo 10 de Jeremías 17. Dice: yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es decir, la respuesta a nuestro corazón engañoso, que naturalmente desea el mal, es Jesús. Jesús es la respuesta. Él es el único a quien debemos atesorar en nuestros corazones, para que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras y los frutos reflejen esta verdad tan simple y central, pero que tiene implicancias tan profundas en nuestra vida. Es por eso que nuestro lema como iglesia es que queremos conocer a Jesús, atesorar a Jesús
y servir a Jesús como nuestro único tesoro. Por eso nos hemos puesto como foco este año dedicar nuestro corazón a la misión de Dios, confiando que su mano poderosa está sobre nosotros, como dice Esdras 7, 9 y 10. Es solo a través del Espíritu Santo que puedes reconocer, parafraseando al pastor John Piper, que el dinero me ha sido dado por Dios para que lo use de tal manera en mi vida que refleje que el dinero no es mi mayor tesoro, sino que Cristo lo es. La comida me ha sido dada por Dios para que al comerla sea evidente que mi mayor tesoro está en esta vida y no es la comida, sino que Cristo lo es. Mis amigos y mi familia me han sido dados por Dios para que al compartir y vivir con ellos sea más evidente para todo el mundo que mi mayor tesoro está en esta vida es Jesús y no ellos. Nuestros hogares, autos y cualquier artículo tecnológico que tengamos nos ha sido dado por Dios para que lo usemos de tal manera que sea más que evidente que tú no atesoras esas cosas, sino que a Jesús, quien debe ser nuestro único tesoro. Y por lo tanto tu confianza no está puesta en esas cosas o personas, sino que en el Señor que creó todas esas cosas, lo cual debería ser más que evidente en tiempos en los cuales hemos perdido muchas libertades, relaciones y cosas materiales por la pandemia. Además, los frutos no pueden ser dominados por las circunstancias, sino por el corazón. Fíjense Jeremías 17, ahora los versículos 7 y 8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como el árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no tema que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Entonces este árbol que se extiende sus raíces hacia la corriente del agua, o dicho de otra manera, esta persona que ha sido plantada con la semilla del Evangelio y que está buscando recibir el agua de vida que la palabra de Dios trae, debería siempre estar dando frutos, sin importar las circunstancias que puedan estar pasando, ni los problemas que puedan tener en algún ámbito de su vida, como por ejemplo la economía, la familia, la salud o la actual pandemia, que probablemente, como dije al principio, ha sacado lo mejor o peor de nuestros corazones. Porque como he mencionado en innumerables ocasiones, las circunstancias, bíblicamente hablando, son siempre neutras. Depende de nuestra reacción frente a ellas, si van a ser de bendición o maldición para nuestra vida. Depende si nuestra reacción es piadosa o pecaminosa, es si estas van a tomar un tinte positivo o negativo. Pero no se olviden que la palabra también nos dice que si somos hijos e hijas de Dios, tenemos la promesa que estas siempre serán para nuestro bien, pero no siempre de la forma que esperamos. Tal como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Y quién habría pensado que la pandemia más grande de este último tiempo traería consigo no solo problemas, sino que también bendiciones a nuestras familias y crecimiento para nuestra fe? Entonces el hombre o la persona buena del buen tesoro de su corazón dará buenos frutos sin importar las circunstancias externas, porque en su corazón está el mayor tesoro que alguien puede recibir, que es Jesús mismo. Por el contrario, nos dirá Jeremías 17, 5, 6. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto y en tierras de sal donde nadie habita. En otras palabras, el hombre o la persona mala es aquella que en su corazón se atesora a sí mismo o a cualquier otra cosa que no sea Dios, apoyándose en sus propias fuerzas y no poniendo su confianza en aquel que puede transformar nuestro corazón y hacernos nuevas personas, con una nueva mente y un nuevo corazón que desee que su único tesoro y lo que más valora en esta vida sea realmente Jesús.
Solo en Jesús podemos dar fruto en medio del desierto y no caer en la desesperación o desesperanza en medio de la actual pandemia. En conclusión, tengamos cuidado en dejarnos engañar por nuestro corazón engañoso, creyendo que es suficiente solo con parecer un buen cristiano. Es suficiente solo con conectarme un par de veces a las reuniones online de la iglesia, transferir una pequeña ofrenda de vez en cuando, orar un par de noches o leer un par de versículos, ya que debemos recordar que las apariencias pueden engañar por un tiempo, pero Dios es quien envía el corazón y sabe quiénes son sus hijos que están dando los frutos que Él espera. Porque solo del buen tesoro de un corazón realmente transformado pueden salir los frutos que Dios espera, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Solo de un corazón que tiene un buen tesoro realmente transformado pueden salir los frutos que Dios espera, sin importar las circunstancias en las que estemos viviendo. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿Estás dando buenos frutos en tu vida que reflejen un corazón que está evidentemente siendo transformado por la palabra de Dios? ¿Estás dando buenos frutos en tu vida que reflejen un corazón que está evidentemente siendo transformado por la palabra de Dios? Oremos. Padre amado, nuestro corazón queda al desnudo frente a ti. No hay nada que tú no conozcas, no hay nada que tú no sepas. Y Señor, aún así sabiendo eso, muchas veces vivimos queriendo generar una apariencia hacia los demás y hacia ti, tratando de mostrarnos que somos quizás mejores de lo que realmente somos, tratando de mostrar una cara religiosa que no se condice con un corazón que sigue siendo malo, rebelde y con malas motivaciones. Señor, necesitamos una transformación profunda de nuestro corazón. Necesitamos como cristianos empezar a reflejar tu verdad. Necesitamos empezar a realmente creer que lo que tú dices es verdad y empezar a vivir conforme a tu voluntad, dejando de lado cualquier otra devoción que no seas tú. Señor, ayúdanos especialmente en estos tiempos de pandemia a ser buenos ejemplos. Señor, no queremos que ninguno de nosotros pueda ser reconocido porque no cumple con tu propósito y tu voluntad, con que no ama al prójimo, con que está haciendo cosas que puedan dañar a los demás, con que está siendo negligente y irresponsable en tiempos de pandemia. Señor, si nos estamos cuidando, no es de una manera egoísta, es porque queremos en amor al prójimo cuidar a los demás. Señor, sabemos que estamos en tiempos muy difíciles en medio de la pandemia y por lo tanto necesitamos de tu ayuda para poder realmente dar frutos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestros hechos. Señor, ayúdanos a no reaccionar rápidamente en las redes sociales y dejar nuestra ira en esos espacios, haciéndole mal a los demás, dejando un mal testimonio, porque estamos siendo orgullosos o quizás estamos siendo duros, no estamos mostrando misericordia y gracia. Señor, ayúdanos realmente a poder ser un reflejo de todo, a que podamos dar frutos de que realmente tu evangelio ha sido plantado en nuestro corazón y que va a dar frutos, y que en las cosas que nos equivoquemos podemos arrepentirnos y pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a cambiar. Señor, ayúdanos realmente a poder ser esos árboles frondosos, frutales, que no solo se ven bonitos, sino que al tomar ese fruto y al mascarlo, podamos sentir ese sabor sabroso y bueno. Queremos ser esos frutos que demuestran y son buenos y que dan este jugo delicioso del Evangelio que queremos compartir con todo el mundo. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad que nos permite ser lo que naturalmente no podríamos nunca llegar a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.